Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. 1 millón de empleos en 4 años. Hay condiciones, señor economista Albornoz, ¿hay condiciones para que esto pueda ocurrir? Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Pablo. Sí, claro. Hay cómo decirlo. Sí, así de sencillo, claro que sí. Si ignoramos la calidad del empleo. A ver, la respuesta es sí, es facilito crear mucho más de 1 millón de empleos si es que no nos importa qué calidad de empleo se cree. Esa es la conclusión central. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que, fíjese, en los últimos 2 años, de septiembre de 2014 a septiembre de este año, se crearon 700,000 empleos. Sí, datos del INEC, en los cuales creo que están correctos. Claro que hay que leer un poquito más allá, ¿no? Se crearon 700,000 empleos. ¿A cuál temporalidad se refiere esto? Septiembre 2014 a septiembre 2016. En los últimos 2 años para los cuales hay datos, ¿no? Se crearon 700,000 empleos en números redondos. El problema, Gonzalo, y aquí está lo difícil en el mercado laboral ecuatoriano, es que en realidad se crearon 1 millón de empleos no adecuados y se destruyeron 300,000 empleos adecuados. En neto se creó 1 millón de empleos en 2 años. No sé si me explico. El problema es que es facilito crear empleo en el Ecuador si es que no nos importa la calidad del empleo, ¿ya? Entonces aquí el reto grande es crear empleo de calidad. Ese es el gran reto que hay. Porque, insisto, lo que pasa es que tenemos en el Ecuador 2 características. La primera, los ecuatorianos no somos vagos y no hay ningún seguro de desempleo. Entonces la gente se encuentra desempleada, no tiene ninguna fuente para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Aunque sea, se va a vender juguitos en la esquina. Claro. ¿Ya? Y eso se considera un empleo. No es un empleo adecuado, evidentemente, pero se considera un empleo. Y de esos hay 1 millón adicionales entre septiembre 14 y septiembre 16. Pero claro, el problema es que de los buenos empleos, de los empleos adecuados, se destruyeron 300,000. Por eso digo que en 2 años se crearon 700,000 empleos. Entonces, crear 1 millón de empleos en 4 años, facilito, o sea, lo facilito. El truco es crear esos empleos en el sector adecuado. Veamos un poquito cómo está el mercado laboral ecuatoriano. En números redondos, a septiembre, que es el último dato que tenemos, el 5% de la población que trabajaba o buscaba trabajo, el 5% estaba desempleado, pero desempleado en el sentido estrictísimo de la palabra. O sea, con una mano sobre otra y su única ocupación era pedir empleo, buscar empleo. No hacía nada más que buscar empleo. Eso era el 5%. El 55% tenían un empleo no adecuado. ¿Ya? Entonces resulta que entre desempleados y empleos no adecuados estaban el 60%. Y solo el 40% restante estaban en empleos adecuados. ¿Ya? Y todo esto estamos hablando de una población económicamente activa de más o menos 7 millones de personas. Yeah. Entonces aquí ¿de los cuales cuántos están en la subocupación y en la desocupación? Más o menos estarían 4 millones, entre 4 millones y 4 millones y medio estarían entre desocupados y en el empleo no adecuado, y el resto, unos 3 millones, estarían en empleos adecuados. ¿Ya? Entonces, ese es lo complicado de la cuestión. Entonces, si lo que se quiere es crear 1 millón de empleos, no hay que hacer nada, se crean solitos. El problema es que se van a crear 1 millón de empleos de vendedores de jugos. ¿Ya? Lo que se necesita es cambiar las políticas para crear 1 millón de empleos adecuados. Y eso es un reto complejo. Tiene la buena intención, la sana ilusión de crear, economista Pablo Dávalos, pero no dice qué tipo de empleos. No refiere a los jugos de naranja. Creo que se trata de empleos Gonzalo, adecuados. Sí, cuando se utiliza la palabra empleo, generalmente es empleo adecuado. El otro se llama subempleo o subocupación. Bien. Es decir, cuando se habla de empleo, los economistas pensamos en contratos laborales superiores a 1 año y remuneraciones por encima de la mínima vigente. Ese es el concepto que utilizamos los economistas. Para cuando se trata de otras categorías, lo llamamos subempleo. Es decir, el subempleo no es empleo adecuado. No es pleno empleo. No es muy vendible hablar de 1 millón de subempleos. Subempleos. Entonces, cuando el candidato Lasso habla de empleo, yo lo entiendo en términos macroeconómicos. Yo lo entiendo en términos en los cuales
estamos hablando no de subempleo, no está diciendo que va a crear 1 millón de subempleados, está diciendo que va a crear 1 millón de empleados. Entonces yo lo asumo en ese contexto, en el contexto de empleo pleno, no de subempleados, no de vendedores. En el escenario entonces, ecuatoriano? la discusión es la siguiente. ¿Tiene la economía ecuatoriana la capacidad de generar 1 millón de empleos? ¿No? La población económicamente activa, que es una categoría demográfica y económica, nos habla de alrededor de 8 millones de ecuatorianos en capacidad de trabajar. Ahora bien, eso significa que el candidato nos está ofreciendo alrededor del 12% de esa población, Claro. no generar empleo, no subempleo, él está hablando de empleo en estos 4 años. Pero para que eso sea creíble, para que eso no sea una factible. oferta de campaña y no sea una cuestión demagógica, necesitamos saber su política económica. Es decir, cuáles van a ser las medidas económicas que van a conducir a la generación de ese pleno empleo. ¿Qué va a hacer con materia de inversión? ¿Qué va a hacer en materia agrícola? ¿Qué va a hacer en materia de crédito? ¿Qué va a hacer en materia de comercio internacional? Porque el empleo es el resultado de políticas previas y de un modelo previo. Caso contrario, se convierte en una promesa de campaña, se convierte en demagogia si no existe eso. Y además debería presentarnos su equipo económico, su programa económico, al menos de los primeros 100 días, y decirnos, miren, en materia, por ejemplo, en materia fiscal voy a tomar estas decisiones. En materia de política crediticia voy a tomar estas decisiones. En materia de política de fomento industrial voy a tomar estas decisiones. Después de tomar esas decisiones, la conclusión es, con esas políticas económicas sí es posible, si no crear 1 millón, al menos una cantidad parecida de esos empleos. Yo he hecho eso en una empresa privada, dice. No, pero es diferente crear empleo, porque en la empresa privada el empresario no crea empleo, el empresario utiliza el capital que tiene y utiliza el empleo en función de ese capital para tener una utilidad. Es lo que hace el empresario, maximizar su utilidad, ¿no? El empleo en términos macroeconómicos es una cuestión muy compleja, ¿no? Y que amerita una serie de políticas fiscales, económicas, políticas de largo plazo, planificaciones y demás, ¿no? La humanidad solamente tuvo pleno empleo después de la posguerra, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y se llevó adelante un programa que se llama keynesiano. Ahí Estados Unidos y los países europeos llegaron al pleno empleo. Nosotros como Ecuador nunca hemos tenido pleno empleo, nunca. Yeah. Le comento un dato. Tenemos datos desde el año 2000 hasta la presente fecha con respecto al pleno empleo, que es de lo que estamos hablando en este momento. Es decir, ¿cuántos ecuatorianos tienen contratos de trabajo estables y remuneraciones por encima de la vigente, ¿no? Desde el año 2000 hasta la presente fecha, ese indicador ha fluctuado entre el 40 y el 50% de la población económicamente activa. Es decir, nuestra economía hasta el presente no ha tenido la capacidad de generar pleno empleo. ¿Qué va a hacer de nuevo el candidato Lasso para que de pronto generemos empleo para los ecuatorianos? Yo hasta ahora no he encontrado una propuesta coherente, factible, que diga, bueno, yo voy a hacer inversiones en tales sectores, voy a hacer esto, voy a hacer y producto de eso voy a generar empleo. Vicente Albornoz. A mí no me parece un baratillo de ofertas decir 250,000 empleos al año en 4 años. No me parece, me parece algo viable. Creo que el sector privado ecuatoriano lo puede lograr si es que, sobre todo, si no... Pero se inventó estas cifras, porque él podía haber dicho 1,5 millones o... No, a mí me suena, a ver, verá, no me suena imposible que el empleo adecuado crezca al 8%. Lo que no anual. vale tampoco es permitir que le engañen al país. Sí, Yo pero- le estoy contando un hombre de la talla de Raúl Vaca, le fue requete mal. Claro. Le fue requete mal cuando comprometió 1 millón de A ver, empleos. pero vamos a ver, no salió electo, ¿no? Don Raúl Vaca, que era una persona valiosísima, como usted bien dijo, pero bueno. Pero el Perdió punto las es, elecciones, ¿qué es lo que para no comenzar. necesitamos para que se cree 1 millón de empleos? No necesitamos políticas dirigistas. ¿Y a qué me refiero con eso? No necesitamos burócratas que nos digan qué hemos de hacer. Y eso es clave. No necesitamos burócratas que nos digan, hay que invertir en el sector agrícola. No, porque los burócratas no saben dónde hay que invertir. No necesitamos burócratas que nos digan, hay que conseguir líneas de crédito para el sector agrícola. No necesitamos eso. Los burócratas no saben eso. Entonces, no hay que dejarles que sean ellos los que decidan qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es dejarles en paz a las empresas, para que las empresas en paz
descubran los nichos de mercado. Gonzalo, ¿cree usted que sectores tan exitosos como las flores, como el brócoli, como una serie de productos que han tenido éxito en los últimos años, hubieran tenido éxito si fuera por los burócratas? Ningún burócrata se le ocurrió proponer que haya floricultura en la sierra. A ningún burócrata se le ocurrió proponer que haya brócoli en la sierra. Entonces, lo que no necesitamos son políticas dirigistas. Y eso sí, estoy seguro que cuando Lasso enseñe sus políticas, no va a decir, miren, yo voy a decirles que hay que invertir acá, voy a decirles que hay que invertir allá. No, porque me parece a mí que eres una persona muy convencida de la libertad económica. Y la libertad económica también significa que son las empresas las que han de descubrir esto. Hasta ahora hemos tenido un montón de burócratas que nos han querido decir en dónde hay que invertir. Vea toda la historia esta del cambio de la matriz productiva, Gonzalo, que nos decían que iba a haber biotecnología, nanotecnología y un montón de cosas raras y nada se concretó. ¿Sabe por qué? Porque todas esas eran cosas que nacían simplemente en las mentes de los burócratas, sonaban bonito en abstracto y en la práctica no sirvieron de nada. ¿Cuántos empleos en el Ecuador se habrán creado con las biotecnologías, nanotecnologías, ecobiodegradables de la matriz productiva? Nada. Entonces, ¿qué es lo que no necesitamos? Eso, no necesitamos políticas dirigidas, que además son caras, ¿ah? Cada burócrata que pensaba esas ideas que suenan lindos, pues son totalmente inaplicables, costaba un fortunón. Si esa plata, óigame bien, Gonzalo, si esa plata no se hubiera gastado en burócratas, simplemente no se hubiera gastado, se hubiera dejado en los bolsillos de los ecuatorianos, de las empresas ecuatorianas, y se hubiera dejado que esos ecuatorianos gasten con libertad, se hubiera creado más empleos que con estos burócratas que pensaban y no le acertaban una, porque esa ha sido la realidad. Hemos tenido una cantidad enorme de políticas que han propuesto, políticas de industrialización, políticas de cambio. No han pegado una, Gonzalo. No han pegado una, y sobre todo las últimas que tenemos. Si usted se pone a ver todas las cosas que proponían con el famoso cambio de la matriz productiva que nos iba a convertir en una mezcla de Singapur con Taiwán y Corea, en la práctica no se concretó nada. Más bien, si uno ve, se les fue completamente para otro lado. El bendito cambio de la matriz productiva en ningún momento habló de crear, no sé cómo decirlo, esos empleos de la economía de vitrina, ¿no? Pero eso es lo que creó, ¿ya? Porque los burócratas que diseñaron esas políticas no se dieron cuenta de todos los efectos que iban a tener. Y no es que no se dieron cuenta porque son tontos, sino porque es muy difícil uno sentado en un escritorio darse cuenta de todos los efectos y las consecuencias que pueda tener una política económica. Ahí hay que ser bastante más humilde y aceptar que uno no sabe todo y que los burócratas tampoco saben todo. Señores, ¿cuáles son los ámbitos donde se puede crear empleo? Se necesita Pablo Dávalos. Política pública. El Estado está para eso. El Estado está para generar política pública. Para decirnos qué hacer, son súper inteligentes. Política de tasas de interés, por ejemplo. Necesitamos saber las tasas de interés que van a pagar los pequeños y medianos empresarios. Necesitamos crear líneas de crédito para esos pequeños y medianos empresarios. Para eso hay una cosa que se llama banca pública de desarrollo. Y lo tienen la mayoría de países. Lo tiene Brasil, lo tienen los países europeos, lo tiene Estados Unidos. Necesitamos políticas agrarias, ¿no? Existen esas políticas agrarias en Estados Unidos, en Europa. En Europa se llama política agroalimentaria común. Cuesta mucho dinero esa política, pero hay que invertir ahí en el sector agrario. Se necesitan políticas de fomento industrial. El país tenía esas políticas de fomento industrial, de capacitación. Teníamos, por ejemplo, los servicios de capacitación, el SECAP, por ejemplo, ¿no? Para producir y generar una mano de obra calificada. Se necesitan políticas de mercado interno. Es decir, el empresario produce, pero alguien tiene que comprarle, pues. Alguien tiene que comprar lo que está produciendo, lo que está vendiendo un comerciante, un productor. Esa persona que le compra porque tiene liquidez, tiene ingresos, y tiene ingresos porque tiene buenos salarios. Si no tiene buenos salarios, no le compra nomás. Siempre los generadores de puestos de trabajo hablan de la confiabilidad. Se necesita de las reglas de juego confiables para poder invertir. Con una estructura fiscal transparente, accesible y con bajos costos de transacción. Todo eso es política pública. Todo eso se necesita desde
desde el Estado. Por eso se elige a un presidente de la República, para que genere políticas públicas. Por eso hay asambleístas. Pero no es primero la confianza que tiene que generar. No, primero es el dinero. Estamos en una sociedad donde lo primero de todo es el dinero. Ahí pueden entrar en disputa, en controversia. Lo primero que de todo primero es el dinero, se llama liquidez. El dinero, se llama liquidez. Un empresario produce si hay liquidez y vende. Si no vende, puede tener toda la confianza del mundo, pues si la economía está deprimida. Tengan la bondad de debatir. ¿Usted cree que esos son los principales elementos? No. A ver, insisto, lo central aquí es no tener burócratas que nos digan qué hacer. Los burócratas no tienen nada que hacer. Una cosa es política pública, otra cosa es burócrata. Estás confundiendo Estado con gobierno. No. A ver, aquí el que en hace, Europa hay política el que hace la política agroalimentaria. económica es el gobierno, y el gobierno está formado por burócratas, y los burócratas tienen intereses privados y personales que van más allá de los intereses nacionales. ¿Ideológicos también? Claro, obviamente. Entonces, ¿por qué las empresas pequeñas y medianas? Dejemos que sea el sector privado el que vaya decidiendo qué empresas les va bien y qué empresas les va mal. A las empresas chiquititas en flores les va mal, a las empresas grandes en flores les va bien. En joyería es al revés, las chiquitas les va bien, las grandes les va mal. Pero eso no son los burócratas los que han de decir tú sí, tú no, porque siempre se equivocan. Simplemente entendamos que hay que dejar que la gente decida. Hay que respetar algo que la gente como Pablo no entiende, la libertad económica. Eso es central. Si no respetamos la libertad económica, los agentes simplemente se van, se aburren y se van e invierten en el Perú o en Colombia. ¿La crisis del 99 fue producto de la libertad económica de los bancos? No, la crisis del 99 fue porque el precio del petróleo estaba en $6. La crisis de Estados Unidos en 2008 fue producto de la libertad de los bancos. ¿Algo que quieran agregar, algo final? Vicente Albornoz, por ejemplo. A ver. Gracias, doña Mónica. Gracias. El tema de la flexibilización creo que es un tema muy mal entendido, ¿no? ¿Qué significa flexibilización laboral? Significa que sea más fácil despedir empleados. ¡Wow! ¡Qué terrible! Van entonces a despedir a todo el mundo y va a quedar todo el mundo desempleado. No, un análisis que diga eso es un análisis demasiado de corto plazo. Hay que entender las motivaciones para que las empresas creen empleo, porque las empresas son las que crean empleo, ¿no? Hay que entender las motivaciones para que las empresas creen empleo. Y una empresa crea un empleo. Y los gobiernos también. Pero esos crean empleos en base a cobrarnos impuestos al resto, pues. Eso es importante también. Pero el rato que una empresa crea un empleo, siempre tiene la duda de ¿contrato o no contrato a una persona más? Si me va bien, buena idea haberle contratado. Si me va mal, ¿cómo hago para deshacerme de esa persona? ¿Ya? Si es que la persona es buena, qué bueno que le contraté. Si la persona es mala, ¿cómo hago para deshacerme de esa persona? Y eso hay que entender. Esa es la lógica de los seres humanos al contratar un empleado o de las empresas al contratar un empleado. Si volvemos muy inflexible el mercado laboral, las empresas se hacen el análisis, a ver, si contrato a esa persona y resulta bueno, qué maravilla. Resulta malo, ¿cómo le despido? Si es imposible despedirle, si es dificilísimo despedirle, tal vez lo mejor es ni siquiera contratarle, pues. Eso es lo trágico. Cuando el mercado laboral es demasiado inflexible, las empresas ya no contratan, se abstienen de contratar. Entonces, la flexibilización laboral, que espero que se dé con el que sea, con Guillermo Lasso, con cualquiera que salga electo, espero que se dé una flexibilización laboral. Eso va a permitir crear empleos. Porque hay que ir, no, Pablo, hay que ver un poquito más allá, hay que dar un paso adicional. El ejemplo de Alemania. En Alemania los trabajadores forman parte de los consejos de administración de las empresas y en Japón hay el empleo permanente. En Alemania hasta hace 2 años no había sueldo básico. Sí. Perdona, permítale hablar. ¿Pablo? En lo que le decía, en Alemania y en Japón tenemos experiencias históricas que nos dicen que cuando la empresa otorga empleo estable al trabajador, la economía se estabiliza y generalmente se generan procesos de mercado interno y las economías crecen, ¿no? Hay incluso mayor contribución de los trabajadores. Hay los círculos de fábrica, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Japón. Es decir, el trabajador forma parte de las políticas empresariales. La flexibilización laboral precariza el empleo. La flexibilización laboral altera la relación entre el capital y el trabajo en beneficio, obviamente, del capital, ¿no? Y genera mayor vulnerabilidad en los trabajadores. Y a la larga, la flexibilización laboral reduce el mercado interno y reduce incluso los ingresos que pueden tener los empresarios y genera procesos recesivos en las economías. Es decir, creer que la flexibilización laboral empuja el crecimiento es una falsa creencia. Al menos los modelos matemáticos, los modelos que existen en algunos papers de varios economistas nos están demostrando que la flexibilización no está asociada a problemas de crecimiento ni a problemas de distribución del ingreso, ¿no? Y le puedo recomendar un libro de Piketty, por ejemplo, para que
justamente lea, ¿no?, cómo la flexibilización laboral provoca procesos de una distribución inigual o desequitativa o, si se quiere, no justa del ingreso con respecto a los trabajadores. Entonces la pregunta del millón sería, ¿por qué la gente en el Ecuador está tan preocupada por el empleo? Después de que hemos tenido un gobierno que en 9 años lo que ha hecho es quitarle flexibilidad al mercado laboral. Eso ha hecho este gobierno. Le ha quitado flexibilidad al mercado laboral y ahora hay poco empleo. O sea, la evidencia demuestra que Pablo está equivocado. No, porque Totalmente. desde el año 2000 tenemos el gobierno de Noboa, tenemos el gobierno de Lucio Gutiérrez, el gobierno de Palacio y el gobierno de Correa. Tenemos 4 gobiernos y tenemos 2 modelos económicos. Y en ninguno de los 2 modelos económicos resolvió el problema del desempleo. Ninguno. Claro, pero con un petróleo de $120. El pico más alto de empleo que tenemos es del 55% de la población económicamente activa que se dio en el gobierno de Correa. Vea usted el promedio de Lucio Gutiérrez. El promedio de Lucio Gutiérrez de creación de pleno empleo fue 40%. No, en Noboa fue 40%. Con Correa llegamos al 55% y ahora hemos bajado otra vez al 40%. Es decir, tenemos 2 modelos económicos que no funcionaron. Este modelo no necesitamos otro modelo económico, es verdad. Pero no regresar al modelo de Lucio, pues al modelo de Noboa, que es el modelo neoliberal. Necesitamos otro modelo, porque el neoliberalismo fracasó, al igual que está fracasando. Vuelve al programa de Lucio, no, pues Moncayo, Cintia Viteri. Cintia vuelve, claro, ella sí regresa, claro. Ella sí regresa. Porque eso es para otro programa. El ámbito económico sería. Pero sí me gustaría algún rato, Mauricio, por ejemplo, tener un programa y explicar quién fue Mauricio Pozo. Y venir con los datos de lo que hizo Mauricio Pozo. La carta de intención que firmó con el Fondo Monetario, el acuerdo con el Banco Mundial que firmó. ¿Qué hizo Mauricio Pozo? Pero eso creo que es materia para otro programa. Pero ¿por qué no hacemos un programa? Claro, hagamos. Revisemos eso. Revisando, ¿no es cierto?, las metodologías, modelos que han utilizado. Sí, porque el país Rafael Correa y Mauricio Pozo. Exactamente, porque el país necesita respuestas más consistentes. El actor de oposición, no podemos echar la culpa a este gobierno. Técnica, metodológica, exactamente, en materia económica. Necesitamos respuestas más profundas, porque uno puede decir, este gobierno ha hecho mal, los anteriores también hicieron mal. Entonces, algo nos está pasando como sociedad. Pero lo que me queda en claro es que Correa dice, ha creado empleo, pero en base a nuestros impuestos. Dice. Siempre que se crea impuestos, siempre, por eso se llama política pública. Todo gobierno cobra impuestos. Lo hizo el señor Pozo, pues. El señor Pozo, cuando fue ministro de Economía, aplicó un paquetazo económico que tenía que ver con impuestos. A ver, todos los gobiernos se sustentan en impuestos. Todos. ¿Cómo discrepan del modelo del señor Correa? Ahí está, porque el que modelo usted es está defendiéndole en esta mañana. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo que fracasó. Pero si tú eras viceministro de él, pues. Pero con Palacio. Pero tú trabajabas con Palacio. Con Palacio. Tú eres, ¿sabes qué? Tú deberías ser del Guate. Claro. Algún rato vas a ser ministro, no te preocupes y vamos a evaluar tu política económica, tranquilo, eres joven todavía. Vamos a nombrar presidente. Eres joven todavía. Algún rato vas a llegar y vamos a decir, Vicente Albornoz creó 1 millón de empleos y te vamos a aplaudir. No te preocupes, va a llegar tu momento. Pero ¿acepta usted que el modelo del presidente Correa se sustenta? Pablito, generar empleo en base a los impuestos, a los ingresos fiscales. Verás, porque se acaban todos los ingresos fiscales. Porque eso se llama regla macrofiscal, Gonzalo. Dice, el ingreso permanente financia el gasto permanente. Y esa regla macrofiscal la hizo Mauricio Pozo. No. No. A ver, Pablito. Se llama así, regla macrofiscal. También a Mauricio el ingreso permanente financia el gasto permanente. Y dentro del gasto permanente están las remuneraciones. No puedes pagar salarios con petróleo. Usted termina. ¿Usted qué le defiende a Mauricio? Tenga la bondad de... A ver, yo creo que a Pablo le vamos a nombrar presidente del PCA, que es el Partido de Correístas Arrepentidos. Porque eso eres vos, Pablo. Tú eres un correísta arrepentido. Claro, si eras viceministro de Rafael Correa. Pero ahora, no correísta. Ubícate. Eres un porque estuve en oposición desde el año 2006. Pablo, presidente del PCA, Partido de Correístas Arrepentidos. Ubícate bien. Señor presidente, y me consta a mí, no le quería, Pablo. Desde el año 2006, ubícate. Que estás hablando con el hígado, ubícate. No es con el hígado, estoy hablando con los datos. Tú eras viceministro de Rafael Correa. Pero no, Correa le sacó de la subsecretaría. Bueno, ¿cómo no va a haber logrado buenos datos laborales el gobierno actual si tuvo un petróleo que llegó a $120, Gonzalo? El problema es que lo usó tan mal
que el rato en que el petróleo cayó, se desmoronaron los datos laborales. Claro. Entonces, hizo las cosas pésimo. Entonces, así de sencillo es el asunto. Y lo que hay que hacer es cambiar el modelo y poner un modelo en que el crecimiento, la producción sea lo central y no la economía de vitrina que nos ha tenido este gobierno del amigo de Pablo. Muchas gracias. Gracias. Muchas